Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy hablaremos de trabajo y energía. Daremos una introducción de lo que es trabajo. Iniciamos dando una definición. El trabajo efectuado por una fuerza constante que actúa sobre un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el complemento de las fuerzas paralela a ese desplazamiento. Aquí hay que tomar en cuenta esta palabra que es paralela. Tanto el desplazamiento como la fuerza deben ser paralelos para que pueda existir trabajo. Mientras eso no suceda, no existe trabajo, no puede presentar trabajo. En las figuras que se muestran en la parte superior de esta definición, encontramos del lado derecho una fuerza aplicada que se está dando a un objeto donde no realiza trabajo porque es una fuerza diagonal y el desplazamiento es horizontal. En ese caso, pues la única fuerza que realiza trabajo es la componente en X de esa fuerza aplicada, lo que está representada en la figura como fuerza coseno del ángulo. Y del lado izquierdo, en el caso 2, miramos a un niño que está alando de un objeto por medio de una cuerda, por medio de una forma horizontal. En ese caso, como el desplazamiento es horizontal y la fuerza también es horizontal, sí realiza trabajo. ¿Por qué? Pues porque son paralelas, tanto la fuerza como el desplazamiento. ¿Cuáles son las unidades que tiene el trabajo? Bueno, nosotros sabemos, según la definición que acabamos de leer, que el trabajo es producto de la fuerza por el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo se mide en el sistema internacional en newton por metro. Estas unidades se le da el nombre de joules, que nosotros lo vamos a representar por una J mayúscula. La fórmula entonces que aplicaría para casos como los que se muestran en la figura es trabajo igual a fuerza por coseno del ángulo por desplazamiento. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Pues por la definición que habíamos visto anteriormente. Tanto la fuerza como el desplazamiento tienen que ser paralelas y en este caso la fuerza aplicada no es paralela al desplazamiento, lo que es paralela es la componente en X de esa fuerza aplicada, o sea, la fuerza coseno del ángulo. Por lo tanto, fuerza coseno del ángulo por el desplazamiento es lo que genera el trabajo. En esta fórmula W representa el trabajo, F representa la fuerza que se aplica y D el desplazamiento. No hay que confundir la letra W con el peso. En este caso, la letra W que estamos utilizando es una W mayúscula. Y cuando utilizábamos el cálculo del peso, pues utilizábamos una W minúscula. Si nosotros dibujamos un diagrama de caída libre del objeto, de las fuerzas que se están aplicando al objeto, estarían representados en este diagrama. Aquí la pregunta que hay que hacernos es la siguiente: ¿será que la fuerza normal realiza trabajo? No, la fuerza normal no realiza trabajo porque la fuerza normal no es paralela al desplazamiento. El desplazamiento, como se muestra en la figura, es horizontal. El objeto se está moviendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, la fuerza normal, como es una fuerza vertical, no realiza trabajo. Así como no realiza trabajo el peso. Ustedes miran en la figura, en el diagrama, quiero decir que el peso apunta hacia abajo, es una fuerza vertical. Por lo tanto, no realiza trabajo el peso. Así como tampoco realiza trabajo la componente en Y de la fuerza aplicada. El que sí realiza trabajo es la componente en X, porque es paralela al desplazamiento, y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción también realiza trabajo porque es paralela al desplazamiento. En este caso, la fuerza de fricción tiene una dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, existen dos tipos de trabajo que se presentan en el objeto. El primer trabajo, que sería fuerza coseno del ángulo por desplazamiento, o dicho en otras palabras,
componente en X de la fuerza aplicada por desplazamiento. De cualquiera de las dos formas que lo escribamos vendría a ser igual. Y la otra fuerza que se aplica es la fuerza, perdón, el otro tipo de trabajo que se realiza es el que realiza la fuerza de fricción. En este caso, pues fuerza de fricción por desplazamiento vendría a representar el trabajo 2. Como se presentan dos tipos de trabajo, existe un trabajo total que vendría a ser la suma de los dos. Aquí hay que señalar un aspecto, y es que siempre que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección, acuérdense que los dos son vectores, tanto la fuerza es un vector como el desplazamiento, si tienen la misma dirección, el trabajo será positivo. Y si tienen direcciones opuestas, el trabajo será negativo. Cabe resaltar también que el trabajo no es una cantidad vectorial, el trabajo es una cantidad escalar. Y lo que representa el signo es precisamente lo que les estaba comentando. Que si es signo positivo es cuando el desplazamiento y la fuerza tienen direcciones iguales. Y si es negativo es cuando la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones opuestas. En el caso número 2, pues les mencionaba que si la fuerza es totalmente horizontal y el desplazamiento también, entonces en lugar de utilizar fuerza coseno del ángulo, simplemente utilizamos la fórmula trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Y no es que la otra fórmula esté incorrecta, no. Podríamos utilizar la otra fórmula, trabajo igual a fuerza coseno del ángulo por desplazamiento. La situación es que en casos como este, el ángulo es 0. Y como el ángulo es 0, pues coseno de 0 es 1. Entonces, el 1 pues prácticamente lo omitimos en esta multiplicación y simplemente escribimos trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Igual la W es trabajo, F fuerza de desplazamiento. Y la fórmula, como les decía anteriormente, se pudo haber aplicado como lo vimos inicialmente. La diferencia está en que el coseno de este ángulo, que es 0, coseno de 0 es 1. De igual forma, si nos tocara analizar con mayor profundidad este ejercicio, nos daríamos cuenta que aquí se presentan dos tipos de trabajo. El trabajo 1 es el que realiza el niño cuando aplica una fuerza por medio de esa cuerda al objeto. Y el trabajo 2 es el trabajo que realiza la fuerza de fricción, que tiene una dirección opuesta al desplazamiento. Y de la misma forma, se tendría que calcular un trabajo total, que sería la suma de los dos. Este trabajo total también se puede llamar trabajo neto. En este caso, pues, trabajo total o trabajo neto, pues, se utilizaría en este tipo de ejercicios como palabras sinónimas. Analicemos el siguiente ejercicio. Un estudiante sostiene un libro de psicología que tiene una masa de 1.5 kilogramos afuera de una ventana del segundo piso de su casa, hasta que se cansa de sostenerlo, entonces lo suelta. Inciso A. ¿Cuánto trabajo efectúa el estudiante sobre el libro por el simple hecho de sostenerlo afuera de la ventana? Inciso B. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza de gravedad durante el tiempo en el que el libro cae 3 metros? Bien, entonces miramos aquí una representación gráfica del problema. Un estudiante sostiene un libro fuera de su casa, ¿verdad? Es una casa de 2 pisos, lo saca de la ventana. Y nos preguntan en el inciso A, ¿cuánto trabajo realiza el estudiante mientras sostiene el libro? Bien, pues empecemos escribiendo los datos. La masa del libro es 1.5 kilogramos. El trabajo que realiza el estudiante no lo conocemos. Y el desplazamiento es 0. Como el estudiante simplemente está sosteniendo el objeto, pues asumimos que el desplazamiento es 0, no hay movimiento en el libro.
Podemos entonces calcular el peso del libro multiplicando su masa por la gravedad, que es 9.8. El peso del libro entonces es 14.7 newton. ¿Para qué me sirve el peso del libro? Pues para saber cuál es la fuerza que está aplicando el estudiante. ¿Cómo podemos saber la fuerza que está aplicando el estudiante? Pues aplicando primera ley de Newton en el libro, ¿verdad? Como el objeto no se está moviendo, como el libro no se está moviendo, aplicamos primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, o sea, la fuerza del estudiante menos el peso del libro es igual a 0. Si despejamos para la fuerza del estudiante, tendremos que la fuerza del estudiante es 14.7 newton. O sea, que el estudiante está aplicando la fuerza equivalente al peso del libro para sostenerlo. Una vez que nosotros tenemos la fuerza del estudiante, podemos calcular el trabajo que realice el estudiante, que sería la fuerza del estudiante por el desplazamiento, o sea, 14.7 por 0. Nosotros sabemos que toda multiplicación, todo número multiplicado por 0 da 0. En este caso el trabajo es 0 joules. Aquí pues hacer una observación, siempre que no haya desplazamiento, no va a existir trabajo. Así como si no hay fuerza, no existe trabajo. En este caso, pues el libro simplemente está siendo sostenido, por lo tanto no está realizando trabajo porque no hay desplazamiento. Analicemos la pregunta del inciso B. Dice, cuando el estudiante se cansa, deja caer el libro recorriendo una distancia de 3 metros debido a la gravedad. ¿Qué significa eso? Que la única fuerza que está actuando en ese momento en el libro es el peso. Por lo tanto, podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza de la gravedad, que sería el peso por el desplazamiento. Atentos porque fíjense que aquí tanto el peso como el desplazamiento tienen la misma dirección. Recuerden lo que les había dicho anteriormente. Cuando el trabajo y el peso tienen la misma dirección, cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. En este caso, pues tienen la misma dirección porque el peso apunta hacia abajo, siempre va a apuntar hacia abajo el peso, y el desplazamiento en este caso también apunta hacia abajo porque está cayendo, ¿verdad? El libro. Y de esta manera hemos encontrado las dos respuestas. Analicemos este segundo ejercicio. Una caja de 50 kilogramos se arrastra 40 metros por un piso horizontal mediante una fuerza constante de 100 newton que ejerce una persona. Esa fuerza actúa en un ángulo de 37 grados. El piso ejerce una fuerza de fricción de 50 newton. Calcular el trabajo efectuado por la fuerza que obra sobre la caja, o sea, la fuerza de la persona, y el trabajo efectuado sobre la caja. Esta vendría a ser la representación gráfica del problema. Una persona está moviendo un objeto por medio de una cuerda. Esa cuerda pues genera una fuerza de tensión que es inclinada y queremos encontrar cuál es el trabajo que realiza la persona por medio de esa cuerda y cuál es el trabajo total que se realiza en la caja. Ahí están los datos: la masa, el desplazamiento, la fuerza de la persona, la fuerza de fricción. Es negativa la fuerza de fricción porque apunta hacia la izquierda, y lo que queremos encontrar es el trabajo que realiza la persona y el trabajo total. ¿Cómo calculamos el trabajo que realiza la persona? Simplemente aplicamos la fórmula fuerza de la persona por el coseno del ángulo de inclinación que tiene la fuerza por el desplazamiento. Fíjense que utilizamos esta fórmula porque la fuerza que realmente realiza el trabajo no es la fuerza directamente de la persona, es la componente en X de esa fuerza. O sea, si nosotros dibujamos un diagrama XY que representa el movimiento del objeto, es la componente en X que realiza el movimiento o que genera el movimiento horizontal del objeto.
Por lo tanto, ponemos fuerza de la persona por coseno del ángulo, que sería en este caso 100 por coseno de 37 por 40. Entonces el trabajo que realiza la persona es de 3194.54 joules. Ese vendría a ser el trabajo que realiza la persona. Ahora tendríamos que calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Fíjense que esto en el problema no lo pide directamente, pero este dato lo tenemos que calcular para poder determinar el trabajo total que se aplica al objeto. Por lo tanto, pues procedemos a calcularlo. Sería menos 50, que es la fuerza de fricción, por 40 metros, que es el desplazamiento. Fíjense que tienen direcciones opuestas, por lo tanto el trabajo tendría que ser negativo. 50 por 40 es menos 2000 joules. Ese es el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Por lo tanto, el trabajo total o trabajo neto sería la suma de esos dos trabajos. 3194.54 menos 2000. El trabajo total que se aplica al objeto es de 1194.54 joules. Esta ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.